todo don, todo regalo, todo tesoro, Padre, está en ti, Padre. Señor, ayúdanos que a través de tus consejos, Padre, podamos seguir, Padre, todo lo que tú tienes planeado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando firmes en lo que tú tienes para cada uno de estos hermanos que hoy se encuentran y los que han de escuchar. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en la recta final de los 30 consejos de los sabios en Proverbios. Podemos constatar que Dios quiere hacer una clara distinción. En toda esta serie vemos que hay una clara distinción o separación que Dios quiere hacer. Número uno, los que confiamos, y me incluyo, en Dios, en el Padre, y por ende seguimos sus consejos. Confiamos, creemos, seguimos consejo. Y por eso nosotros somos llamados justos. Justos porque ahora hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos. No es justos nomás porque, bueno, ya la sangre de Jesús me limpió de todo pecado. Pero justos tiene que ver con esa acción de ahora sí, seguir haciendo según la voluntad del Padre. Y la otra, el número 2, en el segundo grupo, son los incrédulos. Los que no tienen fe. ¿En qué? En lo que el Señor ha escrito en su palabra, en la Biblia. En los consejos que estamos ahora aprendiendo. No tienen confianza en que esas palabras son de Dios. Por ende, como son incrédulos, esos son llamados impíos. Si se da cuenta, cada uno de estos dos grupos están siendo llamados de acuerdo a lo que hacen. Unos justos porque practicamos la justicia de Dios en nuestras vidas. Y los que no creen, los incrédulos, son llamados impíos. Esto es hacedores de maldad. Estos son los que no siguen el consejo de Dios. A lo largo de la historia de la humanidad, las personas, Dios siempre las ha dividido en estos dos grandes grupos. Está explayado, está escrito a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esta es la única división que hace nuestro Padre Celestial, la única. Porque sabemos que Dios, ¿qué hace? Dios suma y multiplica. Está en su misma esencia, en su mismo carácter, sale de Él. Es natural que el Dios único, el Todopoderoso, Él siempre quiere sumar a nuestras vidas, quiere multiplicar bendiciones en nuestras vidas. Amén. Esto no es una prédica de la prosperidad, mis hermanos, porque de repente uno puede, entonces ¿qué? Claro que Dios nos quiere prosperar. Tan simple como la analogía de un padre natural, un padre terrenal como nosotros. Queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Y nuestro Padre Celestial no se queda atrás, sino que es mucho mejor Padre que nosotros. Él siempre suma, multiplica vida, dones, tesoros y bendiciones en nuestras vidas. Mateo 5:45 en la Reina Valera contemporánea dice: para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Nuestro Padre Celestial da bendiciones primeramente a toda la humanidad. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, fuimos creados y nos dio vida. Nos ha dado vida, de su vida, para poder estar ahora como aquí, vivos. ¿Usted se imagina no tener vida? Es algo que a veces, yo antes me pensaba mucho en esas cosas, ¿no? Decía, híjole, si fuese yo un árbol, ¿qué tipo de vida es? Porque el árbol tiene ciertamente vida, pero no es una vida como la nuestra, ¿verdad que no? Entonces, o una roca,
o un pedazo de lo que sea, de metal, no tiene vida. Entonces, imagínense no tener vida, pero nosotros tenemos vida. La vida es el regalo más precioso y el Señor las ha dado a malos y buenos, a justos e injustos. Pero esos beneficios, esas bendiciones del Señor se magnifican y perduran cuando se consolidan ¿en qué? En los consejos de Dios. Consolidándose ¿qué? Durante el tiempo que nosotros vivimos esta vida, seguimos nosotros los consejos de Dios de una manera, tiene que ser de una manera firme y constante. ¿De qué manera? Firmes y constantes, sin dudar, significa con convicción, mis hermanos. Con convicción y sin varianza. Esa es la manera de seguir a nuestro Dios para participar de estos beneficios como hijos de Dios. Si le hacemos caso, nos irá muy bien, porque Dios quiere que nos vaya bien. Está en su voluntad hacerlo. En la obediencia está la máxima expresión de los beneficios de Dios. Es la obediencia, mis hermanos. Deuteronomio 29:9, vayamos ahí al libro de Deuteronomio 29:9. En la Reina Valera contemporánea, dice así: así que ustedes deben cumplir con las palabras de este pacto. ¿De qué pacto se está refiriendo aquí en Deuteronomio 29? Del pacto que Moisés estaba haciendo en representación del pueblo de Dios, Israel, ante Dios, cara a cara. ¿En dónde? En el monte de Joreb o el monte de Sinaí. Es un pacto en donde nosotros sabemos que sale el decálogo o los 10 mandamientos, la ley moral, la cual está vigente. Entonces, vemos que debemos de ¿qué? Cumplir con las palabras de este pacto y ponerlas por obra, vivirlas, ser justos realmente, para que prosperen en todo lo que hagan. ¿Cuántos saben que Deuteronomio 29:9 está vigente? Amén. Esto no ha caducado. No, pero está muy atrás, hace muchos años. Está entre los primeros libros de la Biblia. No ha caducado, mis hermanos. No importa, mis hermanos, cuán malo o cuánta cantidad de pecados yo puedo cometer. No importa qué pasado haya yo tenido, siempre el Señor nos quiere acercar a Él. Él siempre, esa es su esencia, que todos vengan a Él, se reconcilien con Él. Siempre Él está dispuesto a esa reconciliación. Él nunca se niega cuando uno viene a la presencia del Señor humillado. Él quiere restaurarnos. Cuando venimos a Él en arrepentimiento genuino, Él nos quiere restaurar y hacer hijos suyos. Deuteronomio 30, en el versículo 1, al final, en la Reina Valera dice: si te arrepientes, versículo 2, y con todo tu corazón y con toda tu alma te vuelves al Señor tu Dios, lo mismo que tus hijos, y prestas atención a su voz, conforme a todo lo que hoy te mando a cumplir. Aquí está. Entonces el Señor tu Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. El Señor siempre, aun aunque nosotros como el hijo pródigo nos alejemos de Él, Él igual nos anhela, nos desea. Y esto es por escrito, lo ha dejado. Esto es parte de ese pacto que Él lo deja por escrito, para que no quepa la menor duda. Versículo 4, aun cuando tus desterrados se encuentren en los lugares más remotos que hay debajo del cielo, de allí te tomará y te recogerá el Señor tu Dios. Esto es lo que decíamos de que no importa cuán malo y cuán perverso hayamos sido en el pasado, que desde lo más lejos
de su presencia, Él dice que nos va a recoger, nos va a traer ahí donde nosotros estemos, si nos arrepentimos de todo nuestro corazón. Esto está vigente. Esto es parte de ese pacto, mis hermanos. Esto es que si no dejo yo ningún pecado escondido en mi alma, o sea, de todo mi corazón me arrepiento, el Señor acepta eso, dice, hecho, porque yo te lo prometí y te lo puse por escrito. Es un hecho. ¿Qué más se necesita? Nada más. Versículo 5. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que tus padres recibieron en propiedad y será tuya. Y te tratará con bondad y te multiplicará más que a tus padres. O sea, recuperarás. Y yo me he apartado como el hijo pródigo, pero me arrepiento otra vez. Me humillo ante Dios y quiero reconciliarme con el Padre. Entonces, aquí está la promesa del Señor. El Señor es dadivoso, el Señor quiere, es generoso, quiere bendecir. Recuperarás todas las bendiciones prometidas por Dios para sus hijos, como el hijo pródigo. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Cuando él volvió no le dijo, ahora vas a ser un hijo bastardo, un medio hijo, un hijo empleado. No. Le puso las túnicas de hijo, le puso su anillo de oro y lo abrazó y lloró con él. Ese es el corazón del Padre, nuestro Padre. Y dice el Señor aquí, podemos ver cuál es su carácter cuando vemos esto. Cuando lo vemos en manera de una manera religiosa, en el sentido de que estoy más por ver los beneficios de Dios, como la mala doctrina de la prosperidad que ahora abunda en las iglesias. Cuando lo vemos de esa manera, nomás nos quedamos en las cosas carnales, naturales, en las cosas que se van a ser quemadas por el fuego. Pero cuando lo vemos en el sentido espiritual, vemos cuál es el corazón de Dios. Podemos hasta sentir su corazón. Esas bendiciones serán tuyas si te arrepientes de todo tu corazón. Si no dejas pecado escondido en tu alma. La bondad de Dios va a estar presente en tu vida y se multiplicará aún más que tus padres. Versículo 6. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y tengas vida. Fíjense, cuando dicen el nuevo nacimiento es algo nuevo. Pues aquí está en la Torá, en los primeros 5 libros. El nuevo nacimiento. Ser del Espíritu de Dios. La verdadera circuncisión, ¿cuál es? La del corazón, aquí está. No, eso es algo del Nuevo Testamento. ¿Quién lo dijo? Aquí está en Deuteronomio. La circuncisión verdadera, ¿cuál es, mis hermanos? La del corazón, o sea, en espíritu. Cuando somos bautizados con el Espíritu de Dios. No en letra, dice Pablo en Romanos 2:29 para los que anotan. No en letra, no en la carne, como hacían los judíos al 8º día de nacer. Sino que la verdadera es la que es espiritual. Y el corazón, y también dice, y el corazón de tu descendencia. Mis hermanos, lo que hay en el Nuevo Testamento, vuelvo a recalcar, estuvo escrito en el Viejo Testamento, en el Antiguo. No hay nada nuevo bajo el sol, mis hermanos. Solo que Cristo en el Nuevo ya cumplió las promesas. Ya vino y murió y resucitó y ascendió al Padre y volverá. Esa es la diferencia nomás. Fíjense, y del corazón de tu descendencia aquí en este pasaje de Deuteronomio, ¿qué significa? Es la promesa que si en verdad creemos en el Señor y permanecemos firmes, convencidos, convicción y sin varianza, entonces tú y tu casa, tu familia serán salvos. Hechos capítulo 16, versículo 31. Es lo mismo antes y ahora. Es lo mismo. Por si tiene un amigo judío y quiere evangelizar, aquí están los versículos. No cambia. Esto, y fíjense que en estos tiempos, últimos tiempos en donde vivimos, al contrario, hay gente que se judaiza. O sea, hágame usted el favor.
O sea, al contrario. Cuando Cristo cumplió la ley. Fíjense, si yo como padre sigo los consejos de Dios, esta es la promesa, por eso lo estoy repitiendo. Sigo los consejos de Dios con convicción y sin varianza, firme en la fe en Cristo Jesús, entonces mis hijos, tarde que temprano, verán mi testimonio, que es Cristo en mi vida, y el Señor trabajará en sus corazones también. Algunos hijos son más duros porque algunos se parecen a nosotros, entonces son bien duros. Pero si yo sigo permaneciendo, tarde que temprano. Versículo 7, el Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los que te odiaban y te perseguían. Y aquí viene, mis hermanos, la separación entre los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Ese grupo grande que el Señor divide. Cuando el Señor divide es justamente aquí. Siempre Él suma y multiplica, pero aquí Él separa, divide. Y debemos de entender por qué. ¿Por qué Él en esto está dividiendo? En el consejo 27, en Proverbios 24:15, Proverbios 24:15, Reina Valera, dice: oh impío, no aceches la morada del justo, ni destruyas su lugar de reposo. Porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, pero los impíos tropezarán en el mal. Fíjense, esa es la gran diferencia entre los que confiamos en Dios y los que no confían. Los que no confían, los que por ahí dicen que confían, pero en verdad no confían, andan siempre en amargura. Andan quizás en depresión. Yo lo dije bien claro. Andar temporalmente en cierta amargura o cierta depresión, eso no es pecado. Los salmistas nos lo demuestran en sus innumerables salmos. Pero si uno permanece constantemente sin contentamiento en su corazón, ahí hay una enfermedad de amargura que debe ser tratada. Volviendo a Deuteronomio 30, en el versículo 8, y le dice de vuelta a sus hijos: y tú volverás y escucharás la voz del Señor y pondrás por obra todos los mandamientos que hoy te ordeno cumplir. El Señor tu Dios te hará prosperar todo lo que hagas con tus manos y multiplicará el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra. Sí, el Señor volverá a solazarse contigo para bien, tal como se solazó con tus padres, siempre y cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios y cumplas los mandamientos y los estatutos escritos en este libro de la ley, y siempre y cuando te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esta última parte es para que no volvamos a la religiosidad, que tiene que ser una obediencia, claro, de su ley, dice primero de los estatutos de Dios, de la ley de Dios, pero siempre y cuando te vuelvas al Señor tu Dios, ¿con qué cosa? Con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, si yo no le entrego mi corazón a Dios, no hay arrepentimiento, no hay cambio, no hay circuncisión espiritual, no hay bautismo del Espíritu, no hay poder de Dios en mi vida. Por ende, si yo no le entrego todo mi corazón y toda mi alma, primeramente tengo que arrepentirme, limpiar mi corazón y mi alma y después entregarle un sacrificio sin mancha al Señor. Si no le doy todo eso, no tiene caso que trate de obedecer la ley de Dios. Voy a ser un religioso más que anda en obras por sus propios méritos, y eso es lo que el Señor no quiere. ¿Qué significa? Que la obediencia es una que surge, emana del corazón circuncidado. Seguir los consejos de Dios, su voz, es porque sabemos quién es Dios, quién es el que escribió la Biblia y qué hizo
Él por mí. O sea, estas promesas que Él está haciendo, los hechos que narran la Biblia, tiene que permear en mi corazón. Si así lo hacemos, pues seremos prósperos. Él sumará y multiplicará en nuestras vidas. Así es el Padre Celestial. Versículo 11. Este mandamiento que hoy te ordeno cumplir no es demasiado difícil para ti, ni se halla lejos. ¿Cuántos nos ha costado seguir a Dios? Algunos más que otros, pero en general nos ha costado. Y cuando leímos este tipo de versículos, decimos, espérame. ¿Cómo está esto? Que los mandamientos tuyos, Señor, no son demasiado difíciles para cumplir para mí, que no están lejos. Se nos hace un poco difícil de entender esto. ¿Por qué? ¿Por qué dice el Señor que no es difícil de cumplir sus mandamientos? En el versículo 14 está la respuesta. Dice, vamos a bajar hasta el 14, dice, a decir verdad, la palabra está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Aquí está la clave, mis hermanos, de la vida en santidad, del cristianismo. Cualquier cristianismo en cualquier época. La palabra de Dios puede morar en mí, en usted, cuando la recibimos con la humildad, en el temor de Dios. Eso es el principio de una relación sabia con el Señor. Estamos en una relación sabia, adecuada, cercana. Por eso, ese arrepentimiento hará que ya no vivamos más para nosotros, sino para el Señor. O sea, esto es algo que es muy importante de entender. Cuando decimos, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y ahora lo que vivo en esta carne la vivo ¿para qué? Para el Señor, ¿verdad? Es curios, Él es el Señor, curios. Y una vez el Señor dijo bien claro, me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que le digo. O sea, son hipócritas, son mentirosos. Y esto es lo importante. El verdadero arrepentimiento que lleva al corazón circuncidado es el que hace el cambio radical. El que yo ya no vivo principalmente para mí. ¿Tengo necesidades? Sí. ¿Tengo aflicciones? Sí. ¿Tengo problemas? Sí. ¿Tengo dificultades de todo tipo? También. Entonces, hermano, ¿cuál es el tema aquí? No entiendo. Es que el Señor se va a encargar de esos problemas y aflicciones y nos va a dar paz mientras nosotros veamos primero por lo que Él quiere en nuestras vidas. Ese es el trato, mis hermanos. Si entendemos bien esto, estamos en la posición correcta. Él en el trono, nosotros bajo sus pies. Esa es la relación correcta. Cualquier otra relación que usted quiera hacer, usted en el trono y Él, cúmpleme esto. Decreto y ordeno y digo que así se cumpla, porque aquí la palabra, sí están los mismos versículos que acabamos de leer, mis hermanos. Yo sé que algunos estuvimos en ese tipo de doctrina, los mismos versículos, pero los tergiversan como el diablo. Son falsos maestros y hacen que vivan vidas miserables, porque el pacto de Dios eso no quiso decir. El pacto de Dios está bien claro. Para recibir sus beneficios debemos de humillarnos ante Él y ver primero por su reino y su justicia. Amén. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, si lo tengo que dejar que me guíe para que mi corazón vaya en pos del corazón de Dios. No es imposible sino. Si yo le digo, bueno, ya nací de nuevo, me arrepentí. Porque muchos cristianos, bebés espiritualmente hablando, pasan ese tipo de malas doctrinas y se confunden y viven yo fui en ese caso, yo le puedo decir todas las miserias que viví durante décadas. Es tremendo. Pero fue por comer comida podrida, mala doctrina. Cuando entendemos que cuando el Señor viene a morar aquí es para ser rey de mi vida, no viene a morar para mí para ser aprisionado a mis antojos y caprichos. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Y esta vida nueva, mis hermanos, es la que ahora leímos que se refleja ¿en dónde? En mi boca. Cuando la palabra de Dios dice, la semana pasada dijimos que se afirme en tus labios. Los que vieron, escuchamos lo que estuvimos aquí la semana pasada. ¿Recuerdan cómo comienzan los 30 dichos de los sabios? Se los voy a leer, vayamos a Proverbios 22, 17. Lo leímos la semana pasada, pero es tan importante. Vamos a leerlo de vuelta, Proverbios 22, 17 y 18, en la Reina Valera contemporánea. Y dice así: inclina tu oído y escucha la palabra de los sabios. Aplica tu corazón a mi sabiduría. Es una delicia. Si la guardas dentro de ti, aquí está, y si la afirmas sobre tus labios. O sea, el Espíritu de Dios puede venir a morar a mí porque yo me arrepentí de corazón. Pero después tengo que dejar que me lidere mi vida, que Él sea curios y no yo. Eso es que se afirme en mis labios, dijimos. ¿Qué dijimos? Que es la conexión íntegra que debe de haber en todo hijo de Dios. Ser como el Padre que está en los cielos. Lo que Él dice, Él hace. ¿Sí o no? Él es el verbo de Dios. Yo digo y yo hago. No cambio, no tengo varianza. Lo que digo, lo hago. Y una y otra vez lo vemos en la Biblia. Y después lo vemos que se cumple. Decimos, no. Nuestro Dios es poderoso porque Él cuando habla, hace. Pero Él quiere que nosotros, sus hijos, lo hagamos igual que Él. Y Él vino aquí a morar a nosotros para poder cumplir con su pacto. Que recibamos esas bendiciones porque nosotros, no en nuestras fuerzas, claro, sino siguiendo su guía, su liderazgo en nuestras vidas, podamos hacer y vivir de las bendiciones que el Señor nos pone por escrito una y otra vez, mis hermanos. Una y otra vez nos pone de estas bendiciones. Entonces ahora tenemos que hacer como dicen, mea culpa. Tenemos que sincerarnos nosotros realmente, nosotros mismos. No nos engañemos a nosotros mismos. Sabemos que nuestro corazón es engañoso y perverso, dice la palabra. Nuestro corazón no es bueno, pero debemos de sincerarnos por eso cuando Dios nos habla a nuestro corazón. Ay, Señor, perdóname. Con razón andaba así. Perdóname, guíame. Pero decimos guíame y después a la primera, a mi manera, otra vez. Señor, guíame, tú eres el Señor de mi vida, el curios de mi vida, tú reinas en mi corazón. Y después, la primera dificultad, a mi manera. En serio, yo soy experto de a mi manera. ¿Alguien quiere consejos de cómo no hacer como Dios dice que no hagamos? Pues yo soy experto en eso. Aquí habemos varios expertos en eso, ¿no? Es increíble cómo somos, ¿verdad? Es increíble. Decimos, sabemos, y otra vez, a mi manera. ¿Por qué? A veces yo llorando he clamado. ¿Por qué, Señor, soy tan cabeza dura? ¿Por qué tengo el corazón endurecido? Y Él me ha respondido muchas veces en el espíritu. Yo sé que ustedes ya saben que Dios nos habla en el espíritu. Es una voz no audible con nuestros oídos. Es audible en mi alma, en mi espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces cuando me dice, yo te ayudo en mis problemas más difíciles, cuando yo me he humillado y he orado durante mucho tiempo, Él me dijo siempre, yo te ayudo, pero déjate ayudar. Dejémonos de ayudar, ¿verdad? Las bendiciones de Dios, entonces, ¿dependen de qué? Pues dependen de mi reacción a lo que está escrito, lo que acabamos de leer. No dependen de Dios. Si dependeran de Dios, todos estaríamos súper bien. No habría llanto, dolor. Eso va a pasar en la vida venidera. Pero ahora, como depende de mi capacidad de decisión, por eso nos hizo seres responsables, o sea, con capacidad de responder a su palabra. Eso se llama responsable. Pero somos bien irresponsables porque tomamos siempre lo que al Señor no le agrada. Como depende de nosotros, de nuestra capacidad de creerle, de serle fiel, por ende.
entonces muchas veces no podemos entrar a esa bendición, a ese pacto que Él nos puso por escrito. El versículo 11 lo voy a leer en la traducción viviente y dice así, fíjense: este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. Y amén decimos, ¿no? Gloria a Dios que no es demasiado difícil, ni está fuera de mi alcance. Malo sería que por más que le intente no pueda y el Señor me diga, es que no van a poder. No, está al alcance y eso es su gracia. Entonces en el 14 dice, en esta traducción viviente dice, por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. 15. Ahora escucha, en este día. ¿En qué día? Este día, hoy. Te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Fíjense cómo lo ata el Señor. No como las iglesias de prosperidad nos quieren vender, sino vamos a la palabra. ¿Qué dice? ¿Nos da a elegir a quién? A nosotros. ¿Quiénes son los responsables? Nosotros. Entonces, nos da a elegir a nosotros. Yo prefiero que Él elija a Él por mí, claro. Pero de eso no se trata de eso. Él quiere que nosotros lo amemos por propia decisión. Entonces, nos da a elegir entre qué cosa? Entre la vida y la muerte, y ata eso a la prosperidad y a la calamidad. Entonces la prosperidad, ahorita cuando uno la menciona en las iglesias de sana doctrina, pues es como un tema tabú, como, ay, el hermano ya se está desviando. No es así. Es cuando elegimos el bien, seguir, obedecer, estar sensible al llamado de Dios, a la voz de Dios, a través de su logo, de su Biblia, a través de lo que me habla cuando estoy en oración y en arrepentimiento. Cuando estamos sensibles, hay prosperidad espiritual principalmente, y esa madurez espiritual me va a hacer tomar decisiones más responsables, más acordes a lo que Él quiere de mi vida. Y eso va irremediablemente, porque está relacionado en forma directa, mis hermanos. Eso me va a llevar a lo que el mundo y muchas iglesias que se desvían toman como lo principal, pero nosotros lo tomamos como añadidura. Eso va a llegar a tener esa prosperidad de añadiduras, de lo material. Pero primero está, ¿qué cosa, mis hermanos? Lo espiritual. Por eso es importante el corazón circuncidado. Y cuando venga el Espíritu a morar en mí, pues darle el trono de rey en mi vida. Y no estar ahí sentado. Ah, ya, ¿viniste Dios? Bueno, ahora ponte a servirme. Hazme esto y esto. Y fíjate, tengo esta necesidad, así que también me la haces. Y si no, me voy a amargar y voy a patalear, Dios, ¿Se fijan? Como un niño malcriado. Y yo en el trono. No, tengo que cederle el trono de mi vida. 16. Pues hoy te ordeno, aquí está de vuelta, porque no es obediencia como religioso. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumpla sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. ¿Cómo? Pero amándolo. Yo sirvo en la iglesia, yo quiero agradar, yo sigo y elijo primero lo que Él me aconseja porque lo amo. Lo amo. No porque, ay no, sí, aquí dice la Biblia, así que vamos a tratar, porque le ha funcionado a algunos hermanos que veo en la congregación, entonces vamos a hacerlo. ¿Usted piensa que lo va a bendecir Dios? Dios no puede ser burlado, mis hermanos. No lo van a poder burlar. No somos más listos que Dios. Ahora mismo está leyendo nuestros corazones, ahora mismo. Si demostramos verdadero amor a Dios, eso nos va a llevar a una obediencia que lleva a prosperidad, bendición espiritual y se derrama en el mundo material también, mis hermanos. Si lo haces, dice, sigue el pasaje en el versículo 16, si lo haces, si yo elijo hacerlo, vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Aquí está, una vez más por escrito. 17. Sin embargo,
si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. Es que el Señor no se anda con pelos en la lengua. Él es directo, porque no quiere confundirnos. Quiere que estemos bien atentos. Ok, entonces así me va a ir mal. Ok, pero así, sin amarte verdaderamente, pues también voy a andar sufriéndola. Entonces, cuando uno tiene estas bases bien asentadas en el corazón y en la mente, entonces uno va a empezar a vivir el poder de Dios en su vida. Volvemos a recalcar que esta es la única división o separación que hace el Señor. Los que creen, los que demuestran y lo demuestran andando en sus caminos, y los que no creen, los incrédulos, y lo demuestran también rechazando sus consejos e instrucciones. De esos dos grupos habla el Señor. Y vuelve a repetir, fíjense cómo lo repite y hace hincapié en esto, versículo 19. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Esto es lo que el hermano Abraham dijo al principio, ¿no? ¿Recuerdan cuando empezamos la adoración? Hoy te he dado ¿a qué? A elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Van de la mano. ¿Sí entiende? Entonces, cuando usted es cristiano y usted ya sabe que es cristiano, el cristiano sabe que es cristiano, porque ni modo que esté la presencia de Dios en él y ¿cómo que si soy cristiano o no? Pero cuando soy cristiano y te estoy en medio de maldiciones, hay que empezar a entender ahora, híjole, quizás estoy entendiendo mal el pacto de Dios, lo que el Señor quiere de mi vida, cuál es el propósito de Dios en mi vida. Entonces debo de empezar a leer de vuelta y a pedirle sabiduría a Dios. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Hay como que un anhelo del Señor. Si eligieras la vida para que tú y tus descendientes otra vez puedan vivir. 20. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente, constantemente, sin varianza con el Señor, tu Dios. Amén. Y esto, mis hermanos, entonces, por eso está cerca de nosotros, está al alcance, mis hermanos. ¿Por qué? Porque depende de nosotros, creerle o no creerle, permanecer firmes en la fe o no. Decir que esto que está en la Biblia es palabra de Dios, es un libro más, es un libro más de muchos. ¿Está en quién? En nosotros. Por eso está al alcance de que yo decida. Y también está al alcance de un manotazo a la Biblia, agarrar la Biblia, o a un clic de la aplicación de la Biblia que tenga ahí su celular. Está al alcance, mis hermanos. No va a haber excusa, y más en esta generación, mis hermanos, que hay tanta Biblia, tanta palabra de Dios al alcance de nuestras manos. Y después dice, esa es la clave para tu vida, dice el versículo. ¿Cuál es la clave para mi vida? Que decidamos amar a Dios, obedecerle en amor, comprometernos firmemente con el Señor. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, amar y obedecer están siempre juntos. Ahí está, mis hermanos, mira, ahí lo puse. Ahí está en el cartelote. Amar y obedecer son las dos caras de una misma moneda. Vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró a dar a tus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Cuál es para Dios la clave para tu vida? ¿No es algo importante? ¿No es algo importantísimo saberlo? Que ames al Señor tu Dios. Y eso vamos a saberlo por sus frutos, obedeciendo los consejos o no. ¿Está obedeciendo por amor o no? Y ahí te va a ir bien. Y vamos a poder vivir, como dice el salmista, bajo la sombra del Omnipotente, bajo todas las promesas de bendición que Dios
les hizo a los padres de la fe, pero debemos de habitar al abrigo del Altísimo. Debemos de habitar. Habitar en el hebreo es acampar, hacer morada, tabernáculo con el Señor. Eso es corazón circuncidado. Entonces, esta división que hace el Señor, separando a los que tienen fe de los que no, es un parteaguas, mis hermanos. De sumar y multiplicar bendiciones a los que tienen fe, si siguen sus consejos, los que hemos recibido del bautismo del Espíritu Santo, pero de maldición para los incrédulos, porque no solo se pierden los beneficios, las bendiciones prometidas por el Señor por escrito, sino que al alejarse de Dios, hacen siempre las injusticias, las maldades que los llevan a camino de destrucción. Recordemos quién es el que maldice. ¿Quién es el que maldice? Nosotros mismos, al apartarnos de Dios. Lo citamos, esta es una cita de la semana pasada, Proverbios 5:22. Esta vez lo voy a leer en la traducción viviente. Fíjense cómo dice el Señor. Proverbios 5:22 dice: un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Si yo quiero permanecer en el pecado alejado de Dios, ese pecado no me va a soltar, es una soga que me está atrapando, ahogando, encadenando, haciéndome esclavo. 23, morirá por falta de control propio, se perderá a causa de su gran insensatez. No tiene sensatez. Vamos a Proverbios 13:21. Fíjense cómo dice aquí, y una vez más, otra vez la separación, la división de la que hace el Señor. Proverbios 13:21, lo voy a leer en la Dios habla hoy, y dice así: los pecadores son perseguidos por el mal, los justos recompensados con el bien. Es sencillo. Una y otra vez está esto. La distancia que yo tenga con Dios, vamos a llamarlo así, la distancia espiritual, ¿no?, que yo tenga con el Señor determinará si ando en la luz, al estar cerca de la luz verdadera que ilumina el mundo entero, ¿no?, que es el Señor, o si ando en camino de oscuridad. En Juan capítulo 3, versículo 19, Reina Valera contemporánea, Juan 3:19, fíjense cómo dice: y esta es la condenación. Cuando el Señor dice esta es la condenación, hay que parar las orejas. Espérame, yo no quiero estar en condenación. Así que a ver, si el Señor dice esta es la condenación, vamos a ver cuál es. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es? El Señor Jesús. Pero los hombres, o sea, hombres o mujeres, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, lo que yo amo es lo que yo voy a hacer. Jamás voy a poder obedecer agradablemente al Señor si no lo amo, o amo más las cosas de este mundo, las tinieblas. Por eso, si te apartas de Dios, tu incredulidad se alimenta de las obras injustas o malas. Versículo 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque son soberbios. Yo soy bueno, porque el infierno si existe, no sé si exista, pero si existe, yo no voy a ir ahí. Yo crié a mis hijos, yo solo hice esto, yo soy buen empleado, yo hice esto, yo. No quieren ser reprendidos, no quieren decir que son pecadores. La Biblia una y otra vez nos advierte, mis hermanos, esta separación que hace el Señor. Recordemos bien claro. Vamos a Jeremías 7:21, voy a citar este ejemplo. Fíjense cómo dice el Señor aquí, lo voy a leer en la traducción viviente. Jeremías 7, versículo 21 dice: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: tomen sus ofrendas quemadas y los demás sacrificios y cómanselo ustedes mismos. Está siendo sarcástico el Señor aquí. Cómanselo ustedes mismos, a los que son religiosos. Cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no eran ofrendas quemadas ni sacrificios lo que yo deseaba.
de ellos. Esto les dije, obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Mis hermanos, esta palabra de Dios ciertamente, espero que a ustedes también como a mí, nos lleva a evaluarnos, sinceramente, nos lleva a evaluar nuestro corazón. Porque hoy Dios ha extendido de sus lazos de amor para salvar a cada una de estas almas de nuestros tercos corazones. Hoy, mis hermanos, es el día de salvación. O que regreses de esas tierras lejanas que estabas como el hijo pródigo, para que nos arrepintamos de todo pecado, de toda soberbia y volvamos al razonamiento del Señor, al pensamiento de Dios y no sigamos en los nuestros propios razonamientos. No sea usted, hermano, como aquel pueblo de Israel, necio y duro de corazón que vemos en el Antiguo Testamento. En el versículo 25 ahí en Jeremías 7 dice: desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, dice, no he dejado de enviarle a mis siervos los profetas día tras día. Pero mi pueblo no me ha escuchado, ni siquiera ha tratado de oírme. Han sido tercos y pecadores, aún peores que sus antepasados. Diles, ahora le está hablando Jeremías al profeta, diles todo esto, pero no esperes que te escuchen. Qué triste, ¿no? Adviérteles a gritos. Por eso estoy gritando, mis hermanos, no se ofenda. Pero no esperes que te hagan caso. Fíjense, ahora somos un grupo aquí, todos nos conocemos. Dios está hablando. No podemos irnos igual como vinimos. 28, diles, esta es la nación que no obedece al Señor su Dios y que rechaza su enseñanza. Entre ellos la verdad ha desaparecido, ya no se escucha en sus labios. Fíjense, al no creer la verdad, que la palabra de Dios es la palabra de Dios, que es verdad, no hay fe, ¿no? No hay temor de Dios. Entonces las palabras del Señor nunca van a impactar en mi corazón, nunca van a trascender en mi vida. Por eso dice, no se pueden afirmar en mis labios. O sea, voy a poder hablar de Biblia, pero no voy a poder vivir la Biblia. 29. Rápate en señal de luto. Ya me voy a rapar. Ya me hago pelón. Rápate en señal de luto y llora a solas en las montañas, porque el Señor ha rechazado y ha abandonado a esta generación que ha provocado su furia. Esto es lo que el apóstol Pablo dice: Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Romanos 1:24 para el que anota. Dios los abandonó, pero uno dice cuando escucha eso, ay, ¿no era que Dios era firme, que siempre nos extendía lazos de amor? Esta gente lo rechaza y lo rechaza y lo rechaza. Dios siempre está, pero Él siempre habla en primera persona, porque Él conoce el futuro y Él conoce nuestro corazón. Nunca el Señor, mis hermanos, nos va a obligar a amarlo. Jamás nos hará como robots, autómatas, para que obedezcamos sin realmente querer en nuestro corazón buscar las cosas de Dios. Dios no es un dictador. Por eso aquí, pues, hay hermanos que sirven, otros que no. Y al que sirve de repente me dice, no, hermano, tengo que hacer esto. Y pues yo es que no es que tengan menos autoridad, porque la autoridad que nos es dada es espiritual y es mayor a la autoridad que hay en las empresas o en las familias, que es carnal. Es una autoridad mayor, yo así lo interpreto. Y yo sé que eso es la buena interpretación de Dios.
Pero fíjense, uno tiene que actuar como Dios, como el carácter de Dios. Yo no puedo obligarlo. Si Él eligió mal, pues yo oro por Él. Pero si Él pide un consejo, pues yo le doy. El otro día yo mandé un mensaje del pastor Chuy que decía, no hay peor consejo, no hay un peor consejo inoportuno aquel que no es solicitado. Si no me lo solicitan, pues yo no les voy a dar ese consejo. ¿Por qué? Porque es inoportuno, no quiere, no se sujeta, es soberbio. Yo lo estoy haciendo bien. Pero ¿por qué no me preguntan si está haciéndolo realmente bien? Dios no es dictador. Aunque a nosotros nos nazca un dictadorcito aquí en el corazón, ciertamente yo tengo que admitirlo. Ay, me gustaría decirle a la hermana, al hermano, ay, ¿por qué? Porque quiero que Dios lo bendiga, la bendiga. Pero no solicitan el consejo, entonces tengo que callar y tengo que orar. ¿Por qué Dios hace tanto hincapié en esta división, separación entre los creyentes e incrédulos? ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento, metanoia, cambio radical, 180 grados. Estaba yendo para perdición y ahora voy para allá porque Dios es mi guía ahora. Unos 1400 años después de este pacto en el Monte Santo del Sinaí, de Joreb, y 600 años después de esta declaración de Dios al profeta Jeremías, el Señor mismo vuelve a repetir esta separación. Una y otra vez aparece en la Biblia, mis hermanos. Otra vez el Señor mismo, ahora ya hecho hombre, en la figura de Jesús de Nazaret. Él viene y dice, miren, vamos a Juan 10, 26. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 26. En la Reina Valera contemporánea, y dice así: si ustedes no creen, es porque no son mis ovejas. Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen, oyen y hacen. Se afirman en sus labios, significa. Oyen y lo siguen, porque Él es el Señor. Yo no soy el Señor. Otra vez, el tener fe en Cristo se traduce en oír su voz y seguir al buen pastor, como una buena ovejita que somos. Sus consejos, seguimos. Si dijo eso, Él es el buen pastor, debe ser bueno. Aunque yo no quiera, me voy a sujetar, aunque yo no quiera. Y ahí empiezan las bendiciones de Dios, el poder de Dios actuar. Cuando el mismo Señor Jesús habló del juicio final, Él tampoco se mordió la lengua. Dicen, vamos a Mateo 25, 31. Mateo 25, capítulo 25, versículo 31, en la Reina Valera contemporánea seguimos. Y dice así: cuando el Hijo del Hombre, o sea Jesús, venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante Él. Entonces Él apartará a los unos de los otros. Aquí está la división. Como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a las ovejas, mi derecha es aquí, mi derecha, dice, vengan benditos, benditos. ¿Qué significa benditos? Bienaventurados, bendecidos. Los que vivimos de las bendiciones y de las promesas de Dios. Vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pero ¿por qué tanta gracia y bendición, mis hermanos? Se puede preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué fue esa gracia del Señor de decirle, vengan benditos para heredar el reino junto a Él? Por sus frutos los conocerán, dice. Aquí fíjense en el versículo siguiente, el 35, dice el Señor: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme.
Entonces los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey le responderá: de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Las palabras de Dios, sus consejos, estaban firmes en sus labios. O sea, predicaban la palabra de Dios, pero la hacían. Y por eso fueron llamados justos. Pero ahí no termina, mis hermanos, el relato. El relato del Señor continúa ahora con los de la izquierda, los cabritos, los que se rebelan al consejo de Dios. Versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos: apártense de mí, malditos. Ahí está. El otro le dijo benditos, y a ellos, ¿cómo les dijo? Malditos. Es tajante la división, mis hermanos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, los ángeles caídos. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me cubrieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ellos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y con sed, o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y él le responderá: de cierto les digo que todo lo que no hicieron sin acción por uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Fíjense, vieron que el Señor no se anda con: ay, a ver, es que esto no es muy amoroso, este mensaje, mejor lo diluyo un poco para que no se ofendan. ¿Vieron que no? Esto es amor, decir la verdad tal cual como es, mis hermanos. No diluirlo. ¿Y cómo terminan los 30 consejos de los sabios? Justamente como esta separación nos dice. Vamos rápido al consejo 27 otra vez. Consejo 27 dice: no estés al acecho, o sea, Proverbios 24:15. Lo voy a leer en traducción viviente. No estés al acecho frente a la casa del justo, ni ataques el lugar donde vive. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una calamidad para derribar al perverso. Clara división, ovejas y cabritos. Consejo 28, me voy más rápido. Proverbios 24:17, seguimos en la traducción viviente. No te alegres cuando tus enemigos caigan. No te pongas contento cuando tropiecen, pues el Señor se molestará contigo y quitará su enojo de ellos. Otra vez, ¿eres oveja? Sigues la voz del buen pastor. Las ovejas siguen los consejos de Dios. Las obras de su Padre que está en los cielos quieren hacer las ovejas. Y esa obra comienza ¿en dónde, mis hermanos? En el corazón, del corazón, porque hablamos lo que el corazón quiere decirnos, ¿no? Si obedeces es porque desde tu corazón amas a Dios. Esa es la obediencia que agrada a Dios. Pero si desde tu corazón comienzas a agradarte de las calamidades y los problemas que les pasan a los que te hirieron o te hicieron alguna vez daño, ese no es el corazón de Dios. Y te vuelves impío. La palabra impío significa que eres malvado, dañino, vicioso por falta de fe. O sea, de temor de Dios. Alguien que no es devoto al consejo de Dios. O sea, no le interesa lo que Dios dice. ¿Qué dice el Señor en la Biblia? ¿Qué me importa? Yo voy a vivir así, voy a vivir la vida como... y le voy a echar ganas. A ver cómo me va. Le va a ir en feria. Le va a ir mal. Tarde o temprano. Tenemos que tener mucho cuidado de faltar a este consejo 28, mis hermanos. No seamos llamados hipócritas, como el Señor llamó a los fariseos y a los escribas. Si vamos rápido a Mateo 15:7, en la Reina Valera contemporánea, el Señor le dice
a gente que conocía la palabra de Dios. Le dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Otra vez, es como que el corazón esté allá, bien lejos, en un país lejano como el hijo pródigo. Pero los labios todo el tiempo hablan de Biblia. Eso el Señor dice, hipócritas. Y después, otra vez, el Señor lo explica en versículo 10, dice, luego Jesús convocó a las multitudes y les dijo, escúchenme y entiendan. Escúchenme y entiendan. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, por el contrario, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Y como también los discípulos no les entraba, no lo entendían, Jesús les volvió a explicar en el versículo 17. ¿No entienden que todo lo que entra por la boca se va al vientre y luego se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca, ¿sale de dónde? Del corazón. Y esto es lo que contamina al hombre. Hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, mis hermanos. Porque podemos con la boca herir a gente querida, a los hermanos en las iglesias aquí. Tengamos cuidado con lo que hablamos. 19, porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Esa es la conclusión. Lo que contamina al hombre es lo que sale de mi corazón. Por eso el consejo 28 es muy importante para mantenernos ¿con qué? Con un corazón limpio conforme al del Señor. Si Cristo nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos, no es que exagerado Cristo. Eso es en nuestra carne, eso es lo que primero sale. ¿Verdad que sí? Cuando la primera vez que yo escuché, ama a tu enemigo. Espérame, eso ya está un poco exagerado. Voy a intentar amar a mi vecino, a los de la iglesia, pero a mis enemigos, bueno, eso veremos qué. Se me hace que alguien escribió eso ahí en la Biblia y lo metió. No es exagerado, es palabra del Dios. Por eso, cuando en el consejo 28 dice, tu enemigo se cae, le va mal, se chocó, ¿qué hay que hacer? Hay que ayudarlo. Porque como dice Pablo, ascuas de fuego amontonadas en tu cara. O sea, le va a dar vergüenza a ese enemigo, a ese que te hizo daño o te quiere hacer daño. Le va a dar vergüenza. Dice, híjole, ¿por qué este tipo es diferente? ¿Y qué va a pasar? Te va a preguntar, oye, ¿por qué me ayudaste cuando me podías haber hundido más? O por lo menos reído de mí. Porque soy cristiano. Ah, caray. ¿Y qué va a pasar? Quizás seas instrumento para convertir a ese corazón incircunciso. Eso es lo que el Señor desea, que todos se salven. Y quiere usarte, mi hermano. En el 29 dice, Proverbios 24:19, dice, no te inquietes por causa de los que hacen mal, ni envidies a los perversos. Pues la gente mala no tiene futuro. La luz de los perversos se apagará. Ahí está otra vez la diferencia, la separación que hace el Señor. Por eso no debemos de afanarnos por los impíos, los que practican el mal, ni mucho menos envidiarlos, mis hermanos, ni mucho menos en esta sociedad que todo aparece en las redes sociales y que están mostrando todo lo que tienen de cosas materiales. Y estamos los cristianos a veces, suspirando, o sea, dice el Señor que no lo hagas. Ya lo vimos, mis hermanos, hoy a lo largo de toda la Biblia, ¿cuál es el relato bíblico? Dios nos dice claramente dónde terminan sus días los que no se arrepienten, los que practican el mal, los perversos, los impíos, los incrédulos. Ellos, dice en Mateo 25 que leímos, irán al castigo eterno. ¿Qué hay que envidiar de eso, mis hermanos? Y termina en el último consejo, consejo 30, recalcando esta separación, división
que no debemos de olvidar, y espero que después de esta enseñanza nosotros ya entendamos, que nos caiga el 20, ya sé cómo está la cosa, ya sé cuál es el pensamiento de mi Dios. Consejo 30 dice Proverbios 24:21, traducción viviente: hijo mío, ¿cuántos somos hijos de Dios? Amén. Teme al Señor y al Rey. No te juntes con los rebeldes. ¿Quiénes son los rebeldes? Esos impíos, los cabritos. Porque repentinamente les vendrá la calamidad a los cabritos. ¿Quién sabe qué castigo les caerá de parte del Señor y del Rey? Esta es una pregunta retórica. Nosotros ya la sabemos porque ya la respuesta, en verdad nosotros ya la tenemos. Fíjense, la palabra que no te juntes está literal. Juntar en la Reina Valera dice: no te entremetas, no te asocies. En el hebreo significa entremezclar, traficar o intercambiar, comprometerse o ser fiador o dar fianza. Habla de ser rehén también, mis hermanos. Fíjense, porque cada vez que yo me entremezco y me hago así, caigo en la trampa de la gente del mundo. Y uno puede decir: ¿cómo que yo siempre voy a caer en la trampa de ellos? Sí, si eres oveja. Las ovejas, ¿cómo somos? Somos más, entre comillas, tontitas, más inocentes, más mansas. No mensas, digo, ¿no? Pero más mansas. ¿Cómo cree que usted le irá como buena ovejita de Dios cuando se junta con los cabritos? ¿Conocen los cabritos cómo son? Que andan pecándose y dándose duro y que son bien rebeldes, saltando por aquí y por allá. Bueno, ¿cómo creen? El Señor, no lo busquen, Lucas 16:8 dice el Señor que la verdad que los hijos de este mundo, los cabritos, son más astutos que los hijos de luz, que al lidiar, al tratar, al intercambiar con el mundo que los rodea. ¿Sí lo entienden? Es una advertencia del Señor. ¿Para qué? Para que no seamos perjudicados, para que no nos coman el mandado, como dicen, ¿no? Terminamos, mis hermanos. Salmo 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios en la Reina Valera contemporánea: bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. ¿Cuántos queremos ser plantados como un árbol en los arroyos? Llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace prospera. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el tamo que se lleva el viento. Por eso los malvados y pecadores no tienen arte ni parte en el juicio, ni en las reuniones de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mal. Es el resumen de todo lo que nos estamos hablando a lo largo de toda la Biblia. ¿Le creemos a Dios? Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque nos has puesto a tu derecha. Somos ovejas, hijos tuyos, Señor. Lo afirmamos en nuestros labios, porque no solo profesamos, decimos que somos cristianos, no solo predicamos tu palabra por medio de nuestra boca, sino que lo afirmamos cuando hacemos tu voluntad. Escuchamos tus sabios consejos, tus instrucciones de vida y las hacemos, las practicamos en nuestras vidas, dentro de nuestras familias. Señor, te damos gracias porque sabemos que ese es el único camino a vivir como bienaventurados, como recién el salmista en el Salmo 1 decía. Padre, quizás por malas doctrinas, falsos maestros, porque estamos viviendo estos últimos tiempos, Señor, en que tú te acercas, tu venida viene. Estuvimos engañados o pensando que no era así, pero hoy lo has dejado claro en nuestros corazones, Señor. Ahora nos salimos de este trono en nuestras vidas
y nos arrodillamos y te cedemos el trono de nuestras vidas. Siéntate, Señor. Siéntate en el trono de nuestras vidas. Tú eres mi Señor, mi Dios. Siéntate y gobierna, Padre, en todo lo que hagamos, en todo lo y cada una de estas almas que hoy están escuchando tu palabra, tu consejo. Gobiérnanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Bendiga al hermano. Bendigas.